Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Es un placer saludarlos y desearles que el Señor los bendiga. Estamos juntamente con mi amigo José Bravo, a quien le doy el pase para que salude. Bendiciones a todos. Un privilegio de estar una vez más, pues, para compartir aquí con mi amigo el doctor Denis Arana. Un privilegio de estar juntos, de compartir ideas, pensamientos. Y a propósito de ello, el doctor Denis Arana, aquí presente, ha editado este libro muy importante, va a ser de grande bendición y de grande apoyo, es La mano invisible del cielo. Así que se los recomendamos, ahí va a aparecer el link también, donde lo puede usted adquirir. Ok, muchas gracias, José. Muchas gracias por esa deferencia. Hemos tratado temas muy importantes. Algunos me han comentado algunas cosas que han sido necesarias y que, bueno, creo que han suplido alguna necesidad de temas que no se tratan mucho. Y ahora estaba meditando y pienso que tal vez para enfatizar en la calidad de nuestro servicio como servidores de Dios, como siervos, que meditemos un poco sobre este asunto de por qué razón servimos, cómo debemos servir y cuándo pasamos la línea hacia el otro lado, ¿no? Porque hacemos referencia tantas veces a la religiosidad, ¿no? Que ya es un término un poco negativo, un poco despectivo. Eh, y bueno, sería bueno que comentemos un poco. Yo te propongo eso, si te parece bien. Claro, claro, está bien. Podríamos comenzar acerca de lo que es religión, ¿verdad? El concepto de religión que siempre se ha venido dando a través de los tiempos, pues, aún hasta en el tiempo de Jesús, ¿no? Sí. La religión posicionada, podemos decir, ¿no? Pero ¿qué te parece si comenzamos definiendo las expresiones para que la audiencia pueda entender qué cosa es religión? Claro, nos ponemos en contexto, ¿no? Así es. Adelante, dale. Claro, cuando hablamos de religión, religare, ¿no? Sería, Exacto, ¿no? En sí. latín, religare, volver a unir, volver a atar. Entonces, de ese concepto podemos decir, conocer a Jesús nos hace libres, pero la religión, los dogmas, los pensamientos, las costumbres, la forma y manera de llevar el orden de servir a Dios nos vuelve nuevamente a atar, nos quita la libertad. Sí, sí. Tal vez en la definición es correcto, es correcto. Cuando hablamos de que religión es volver a ligar o religare, hasta ahí todo está excelente, es una buena definición y se habla de la religión, ¿no? Pero ya luego, cuando entramos en el contexto del cristianismo en general, ya no tenemos una religión, tenemos varias religiones, aunque algunos no quieran denominarse una religión, pero al final son religiones porque son un conjunto de creencias, un conjunto de doctrinas, un conjunto de dogmas que se guardan y que casi son obligatorios dentro de cada grupo, ¿no te parece? Lo que Pablo les aconsejó a los Gálatas, ¿recuerdas? Sí. Cuando le dice que, bueno, cada uno tiene su propio evangelio, pues, ¿no? O sea, cada uno está predicando su propio evangelio, significa poniendo sus propias normas, su propia forma de vivencia, su propia forma de vida, ajeno al evangelio que Jesús trazó, ajeno al evangelio que la Biblia nos enseña, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso ya de hecho
podemos decir que de plano ya está negado, es decir, eso es una religión negativa. Hay también el campo gris entre lo que es correcto y esto que acabas de mencionar. Hay un campo gris en donde creo que la mayoría se mueve, aunque nos duela reconocerlo. La mayoría se mueve dentro de un espacio de religiosidad. Porque, bueno, lo decía al inicio, ¿por qué servimos? ¿Y cómo servimos? Si nos preguntamos por qué servimos, creo que la respuesta sería porque amamos a Dios. Ujú. Cualquier otra respuesta sería errada. Si yo sirvo porque alguien me dijo que sirva o porque mi iglesia me obligó o porque, bueno, pues quiero un sueldo, no sé, ¿no? Porque no quiero estar desocupado, cosas así. La motivación es incorrecta. La única motivación para servir tiene que ser el amor a Dios, ¿no? No me refiero al amor de Dios sobre nosotros, sino a la respuesta de amor que nosotros tenemos para con Dios. Claro. em, Lógicamente, como servidores del Eterno, tenemos que saber cuál es nuestra motivación para ser pastor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál Claro. es mi motivación para, llámese pues así, para el entendimiento, fundar una iglesia o inaugurar una sede, ¿no? Ujú. ¿Cuál es mi motivación? ¿A qué voy? Si voy por finanzas, ya está errado. Si voy por fama, está errado, ¿no? O sea, Mm. cualquier pensamiento que se requiera ya está errado, pues no tiene que ser el fundamento de servirle por amor en una forma desinteresada, ¿no? Pablo, Pablo menciona en el capítulo 1 del libro de la carta a los filipenses, menciona que unos predican a Cristo por contienda o por vanagloria. Podríamos añadir por competencia, ¿no? En este Claro. tiempo. Hay mucha gente que quiere competir. Yo voy a poner una congregación, una iglesia más grande, o vamos a hacer así, o vamos a hacer allá. Eh, ya ahí partimos con una motivación errada, Ujú. confundida, confusa, que genera mucha desazón, mucha decepción cuando no se logra y mucho orgullo cuando se logra. Es decir, el final es más triste que el inicio todavía, aunque parezca exitoso, Ujú. ¿no es verdad? Claro, porque eh, a veces suena fuerte el asunto, o sea, Sí, de tratar de religión, bueno, porque eh, podrían aún acusarnos de condenadores. sí, 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 puede Pero ser. mira a Jesús cuando habla de los religiosos de su tiempo, porque Jesús tiene que competir o que disputar la palabra de Dios con religiosos de su tiempo, ¿no? Sí, Y los religiosos de su tiempo de Jesús, Jesús le dice, logran tener un prosélito, un seguidor, pero lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros, oye, eso es fuerte, ¿no? eso es Pero fuerte. está hablando de religión. Claro que sí, Está hablando de religión, o claro. sea que cuál es el pensamiento, ahí es duro el asunto. Y nos toca a nosotros también porque somos siervos de Dios. Es decir, no estamos aquí para juzgar a los demás. Estamos Claro. aquí para poner en el tapete, para poner sobre la mesa temas que pueden ser candentes, pero que son necesarios para nosotros, para nuestra reflexión y Mm. para todos los que estamos en el Por- ministerio. Porque mira ahí Jesús hace 3 vigilias notorias, pues, ¿no? Mm, La primera para elegir a sus discípulos, ¿no? sí, La segunda en Juan capítulo 8 y la última en Getsemaní. La segunda en Juan capítulo 8 me agrada porque Jesús pasa la noche orando ujú, y luego en la vigilia viene a los patios del templo. Y en los patios del templo se encuentra con aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. sí, Y entonces ahí toda la plana religiosa la acusa,
la condena a la mujer. La ¿Recuerdas el traen ante, escenario? la traen ante él Así para es. que él comience a apedrearla, porque la condene, pues, ¿no? Ajá. Sí, Claro, ese escenario, pues. sí. Pero mira lo curioso. ¿Por qué Jesús no hizo ese escenario a las afueras de la ciudad, en la puerta de la ciudad donde estaban los ancianos, los gobernantes? ¿Por qué en los patios del templo? Ujú. O sea, Jesús va a ir en contra de la religión, en contra de la condenación o la acusación que religión, pero en el templo, en los patios del templo, porque fue en los patios del templo. Sí, Entonces me hace pensar de que la religión lógicamente se instala allí, pues, ¿no? Es su lugar de instalación. sí. Para precisar, tal vez podríamos decir que no es tanto la religión, sino la religiosidad, Así es. ¿verdad? La religiosidad, es decir, la forma como la gente expresa su fe o su creencia. Y a veces esa forma de expresar nuestra fe o nuestra creencia es para condenar a los demás. Casi siempre asumimos el papel de juez, que nosotros estamos bien y los otros están mal y por tanto tenemos que condenarlos. El problema es cuando nosotros, como siervos de Dios, llevamos esa actitud al púlpito, llevamos esa actitud al momento cuando tenemos que enseñar, ¿no? Nuestra enseñanza, nuestra predicación, nuestra proclamación termina siendo condenatoria porque más estamos juzgando, condenando o haciendo cualquier otra cosa que no se condice mucho con el amor, sino con la religiosidad. Es decir, es más fácil mostrar signos exteriores de espiritualidad que realmente lo que Cristo quisiera que nosotros mostráramos, No, ¿no? claro. Me hace pensar mucho en, en dos cosas, ¿no? Porque estamos hablando de los servidores de Dios, pues, ¿no? Mm, Y me hace reflexionar en que es un privilegio ser llamado, pero a la vez una gran responsabilidad, en el sí, sentido de no usar pues ese carácter de religión o de religiosidad para poder también hacer prosélitos como en el tiempo de Jesús, pues, ¿no? ujú, Y dañar en vez de restaurar, ¿no? En lugar de restaurar a las personas, edificarlos, perder el sentido, como decíamos al principio, la motivación puede ser un servidor, ¿no? Porque recuerda que el ministerio está puesto para edificar, para construir, no para destruir. sí, es cierto. Antes de que vayamos a la pausa, que hagamos una pausa, quisiera mencionar dos cosas para que todo esto encuentre su camino correcto. Primero es el término, no atacamos la religión en el sentido correcto de la definición. Lo que sí debemos tener presente es que si nuestra fe se convierte en religiosidad, que es nada más que un término peyorativo, entonces realmente no estamos expresando la fe ni el amor de Dios, sino estamos expresando un conjunto de creencias que nosotros pretendemos obligar a los demás. Y lo segundo es aquello que mencionaste respecto de el llamado. Es decir, estamos en el ministerio por amor a Dios, pero estamos en el ministerio por un llamado de Dios. Y a ese llamado nosotros podemos obedecer por amor y hacerlo bien, o por obligación y hacerlo mal. Y Así es. creo que entonces allí sí la motivación debe ser de un modo absoluto el amor. Vamos a tomar un tiempito para la publicidad y estamos de vuelta en unos instantes. Dios le bendiga. Bueno,
Ya estamos de vuelta nuevamente y esta vez vamos a aclarar algunos conceptos y tal vez contrarrestar ciertas cosas para que podamos guiarnos en esta meditación. Así que te propongo, estimado José, que hagamos unas ¿Definiciones? definiciones, especialmente eh, comparaciones, ¿no? Por Ajá. ejemplo, yo tenía escrito acá, las religiones compiten, no comparten, ¿no? Ujú. La fe se comparte, pero si competimos unos y otros, entonces la motivación ya no es la misma, ¿no? Las religiones, es decir, los religiosos se menosprecian entre sí también, ¿no? Es decir, tú no vienes a mi grupo y tú no eres parte de mi familia y cosas así. El religioso desprecia y odia en el nombre de Jesús, y eso ha sucedido muchas veces, ¿no? Desde las Ujú. persecuciones que ya sabemos que se han dado de uno y otro lado. No nos referimos a un grupo en especial, sino todos los grupos, de una y otra manera, cuando se han hecho fuertes en algún lugar, han perseguido al resto. Y eso es lamentable, pero es parte de esa herencia que hay en el mundo cristiano, ¿no? Luego, el religioso, es decir, el que practica solo la religiosidad externa, predica un mensaje de condenación. Siempre está juzgando, siempre está condenando. Si tú no practicas eso, si tú no guardas el tal día, si tú no haces esto, tú no puedes ser hijo de Dios, no puedes ser salvo, cosas así, que son mensajes casi siempre de condenación, ¿no? Siempre se predica mirando y juzgando el pecado, que no está mal, pero cuando no pones la alternativa que va más allá de eso, porque el texto base o uno de los textos que podría ponerle fundamento a esta meditación sería Primera de Corintios 13:7, que dice, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, cuando uno ama, sufre. ¿Y por qué sufre? Porque no necesariamente el mensaje es bien recibido cuando uno predica. A veces el mensaje demora para tomar forma en la persona de un discípulo. Me imagino a Jesús a punto de ir a la cruz y Pedro, su principal discípulo, a quien lo ha puesto como el jefe o el líder o el principal del grupo de los 12, lo está negando, ¿no? Pero él antes de la negación le dice, mira, Señor, aunque me sea necesario dar mi vida, no te voy a negar. Claro, Y luego, ¿qué pasa? Lo niega, pero así abiertamente. abiertamente, de manera rotunda, 3 veces. Ujú. Claro que después se arrepiente, regresa y termina siendo el gran apóstol Pablo. Eh, Pedro. Perdón, Pedro, sí, Pedro. Y ese es el asunto. El amor de Cristo sufrió y también soportó, Ujú. tuvo paciencia y creyó en el potencial que tenía ese discípulo. Esto es interesante, ¿no? Sufre, cree, soporta. Ahí es donde yo creo que está la belleza del ministerio por amor, Mm. en la paciencia que se tiene. El mensaje de amor es un mensaje de salvación, no es de condenación. Y también el que ama predica un mensaje de redención. Está interesado en el rescate de las personas. Me has comentado algunas veces cómo has ido a rescatar personas que incluso hasta se han comportado mal contigo. Ujú. Eso es una obra de amor, porque lo estás haciendo por amor a Cristo y por amor por esa persona, pero no es ese amor de sentimiento humano que es tan, ¿cómo se dice? Ah, tan superficial. Ujú. Si me quieres, si me sonríes, si me halagas, si me dices cosas bonitas, te quiero, te amo, y si no, te menosprecio, ¿no? Sino ese amor que a pesar de la oposición, a pesar de la crítica, a pesar incluso del dolor que nos causa, todavía somos
capaces de ir y hacer bien a ese tipo de personas, ¿no? Ese es un mensaje de redención. Y el que ama predica un mensaje de perdón. Comentemos. Claro. Comencemos con el pensamiento que dijiste primero, del aspecto de competir, ¿verdad? Lógicamente la religiosidad va a formar sus grupos, pues, ¿no? Sí, Los más fervorosos y los menos fervorosos, los más reveladores y los menos reveladores. Entonces, al formar esos tipos de grupos, como en los tiempos de los apóstoles, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de y Pedro. yo soy de Pedro, ¿no? Pero lo contundente, ¿no? No, Pablo no murió por ti, ni Apolo, ¿no? Sino Jesús, el Cristo, bueno, el Exacto. Mesías. Entonces tenemos que enfocar que nuestro énfasis debe ser cristocéntrico, pues, ¿no? O Ujú. sea, centrado en que Jesús fue, pues, ¿no? El que fue al madero por nosotros. Pero ese aspecto de competencia, yo lo llamaría yéndose también a un carácter sectario ya, Exacto, porque exacto. como hijos de Dios, imaginémonos que pensamos ya vivir en la eternidad con Jesús y todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo viviremos allá? Los más fervorosos a un lado, los menos fervorosos para otro lado, o sea, ¿cómo vivirán los grupos ahí? Sí, no sé si es correcto, pero quisiera comentarte la manera como dentro de los grupos a veces vivían este asunto. Recuerdo cuando yo todavía era un estudiante de seminario Ujú. y un hermano que era muy conocido por el humor y gustaba de contar chistes y un día dentro de una enseñanza nos contó un chiste. Decía que llegando al cielo estaban los hermanos de un grupo determinado que eran bien conocidos por su alegría, por la bulla, por la forma tan alegre como alababan. Y que, bueno, pues llegan al cielo y entonces se suben al ascensor y van en el ascensor cantando y levantando las manos y gritando. Y cuando llegan al piso 7 uno de ellos dice, "Shh, shh, shh, cállese, cállese, cállese. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que aquí están los de este grupo y ellos creen que son los únicos que han llegado al cielo". Es decir, esa forma de concebir la obra de Dios, no la obra nuestra ni el grupo nuestro, la obra de Dios que es más amplia de todo lo que nosotros podemos ver. La obra de Dios es una, no son Así es. 50.000 obras. La obra de Dios es una, pero así concebíamos nuestra forma de vivir la religiosidad. Es decir, creíamos en Dios, queríamos servir a Dios, pero en nuestra mente el sectarismo estaba insertado, Ujú. aunque no quisiéramos reconocerlo. Mm. Es que, por eso te decía, voy con la delicadeza, ¿no? Sí, Se puede decir hasta pensamiento sectario. Y en cuanto a la predicación, de apuntar el pecado, yo creo que cuando vemos la predicación de Jesús, la predicación de Pablo, vamos a encontrar que enfocaban primero propósito en la vida de la persona, correcto. le señalaban un camino mejor, un camino diferente, y desde allí pues proyectaban a la persona, como Pablo mismo dice, ¿no? Hemos sido, eh, hemos sido llamados desde antes la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. O sea, si conoces tu propósito, no vas a pecar, pues, ¿no? Pero no está apuntando ni condenando el pecado. Me gusta cuando Jesús se encuentra con Pedro, por ejemplo, en una de las conversaciones contundente, me marcó mucho cuando dice, tú eres Simón, Simón pues caña, Mm, endeble, el que vacila, el que titubea, ¿no? sí, Tú eres Simón, pero yo te digo, tú serás llamado Pedro, piedra. piedra, una roca que puede golpearle las aguas, ¿no? La lluvia, pero se mantiene firme.
Me gusta porque le está señalando un camino Un diferente, destino. un destino distinto para él, ¿no? Y no lo está ni acusando ni condenando. Lo que citamos anteriormente también, antes de ir al corte, hablábamos de la mujer del capítulo 8 de Juan. Ujú. También le señala un destino, un camino, y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, tampoco yo lo hago. Ve en paz, pero no vuelvas a pecar más, Ujú. ¿no? No Le vuelvas a dice, hacer ve esto. en paz, ¿no? Camina en integridad, le está diciendo, ¿no? Aléjate de esto, ¿no? Aléjate de estas cosas negativas. O sea, no está condenándolo ni está aceptando tampoco el pecado. Le está señalando un camino diferente. Yo creo que eso es manifestación de amor de Dios porque en mi escenario, Dios me ha llevado a ayudar personas que están erradas, han errado en su camino, líderes, ministros de Dios, que han errado el camino. El Padre me ha permitido ayudarlos en su proceso de restauración. Pero ayudar en el proceso de restauración, he perdido los que decían ser mis amigos. Sí. Se fueron. Entonces a veces siento la tristeza y digo, se están yendo porque en su carácter de religiosidad, su forma de ver las cosas, ¿no? Pero luego yo pienso, este hombre o esta mujer hizo lo malo. Necesita un carácter disciplinario, que yo lo hago con ellos, pero también necesita alguien quien le ayude, necesita alguien quien lo levante, pues, ¿no? Yo creo que a eso fuimos llamados nosotros, ¿no? Sí. Una de las cosas que quienes nos hemos criado en la forma antigua, que agradecemos es la disciplina de nuestros padres. Ujú. Hoy en día eso ya no se practica porque hay países en donde hasta los pueden meter presos a los padres en nombre del amor. Pero, por ejemplo, yo era un niño muy rebelde y muy inquieto. Y la única forma en que me pudieran controlar era que me tenían que poner disciplina. Y mi padre tenía que ponerse firme, aunque algunas veces me corrigió cuando no correspondía, porque yo ya tenía una fama. Entonces, si alguna travesura se hacía, bueno, tenía que ser yo. Y entonces me caía la disciplina sin que yo fuera el culpable en esa ocasión. Pero cuando crecí y pude entender en su magnitud el hecho de que a uno lo corrijan por amor, entendí que la disciplina de mi padre, aunque en algunos casos errada, había sido lo mejor que me había ocurrido. Qué bueno. Sucede igual con los discípulos, con aquellos a quienes uno llama para ser formados o vienen a uno para ser formados, porque todo encuentro en este sentido es un encuentro que viene de parte de Dios. Entonces Dios pone en tu camino personas que necesitan una ayuda, que necesitan restauración o redención. Y por tu ministerio tienes que hacerlo. Si en el camino uno pierde amigos que no están de acuerdo, pues tendremos que sufrir esa tristeza de que no se alejan porque los ofendimos, se alejan porque se ofendieron. Es decir, solos se ofendieron, tienen otra forma de ver la vida y creen que estábamos equivocados, pero no es así. Y esto es algo que obedece a la convicción, al valor que uno le da al ministerio, a lo que Dios ha puesto en tu corazón. No hay un ministerio que se parezca a otro ministerio. Ujú. Todos los Así es. ministerios tienen Diversos. diferencia. Así es. Sí, qué tremendo todas estas reflexiones, la verdad que bendicen y traen tantos recuerdos.
Pero enfoquémonos pues en amar y como el apóstol Juan decía, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y con verdad. Manifestemos la abundancia de amor que está en nosotros. Y tengamos cuidado, tal vez la reflexión nos sirva para alejarnos de la religiosidad. Religiosidad es un manto de apariencia, es tratar de hacer creer a los demás que tenemos una vida de fe, pero que solamente son un conjunto de creencias, de convicciones o de prejuicios que en lugar de ayudar a los demás hacen daño. Todos se dan cuenta, los únicos que no nos damos cuenta somos nosotros. Y es bueno que reflexionemos al respecto. Que estén bien, amigos. No olviden suscribirse al, al canal para recibir las siguientes emisiones. Que Dios les bendiga.